buenas noches, yo soy Selene Flores, esto es Milenio 23 horas. Gracias, muchísimas gracias por su sintonía. Esta noche hay mucha información, no se duerma, ya comenzamos. Habitantes del pueblo de San Miguel Topilejo queman vehículos y bloquean la carretera México-Cuernavaca en respuesta a un operativo contra la tala ilegal de árboles. Cierran tortillerías de Uruapan, Michoacán, ante el temor de posibles ataques de grupos de la delincuencia. La Fiscalía del Estado investiga las presuntas amenazas hacia los locatarios. Ante la falta de seguridad que se vive en el transporte público del Estado de México, los transportistas amenazan con crear un grupo de autodefensa. Lanzan ultimátum a las autoridades. El Tribunal Electoral dice que los dichos del presidente López Obrador sobre Xóchitl Gálvez sí podrían ser violencia política de género, mientras el presidente pide al INE aclarar que sí y que no puede decir en la mañanera. En nuestro momento del día, servicios de emergencia combaten fuerte incendio en una fábrica de esponjas de Baja California. 500 empleados fueron evacuados. Autoridades estiman que el incendio podría prolongarse 72 horas. ¿Están las cosas en el país? Que cansados de ser extorsionados, transportistas del Estado de México amenazan con crear un grupo de autodefensa. Esta mañana más de 400 agrupaciones de transporte público alzaron la voz para exigir la acción de las autoridades luego de que ayer fue quemada una combi en Coacalco por no pagar derecho de piso a supuestos prestamistas colombianos. Los transportistas dieron un ultimátum a la Fiscalía del Estado para detener a estos delincuentes o de lo contrario amagaron, le decía, con crear este grupo de autodefensa y también parar la operación del 80% de sus unidades. Día 7, a partir de las 5 de la mañana se pararía el 80% del transporte y se quedaría el 20% trabajando. Nosotros somos un chingo y no somos ni 100 ni 200. La delincuencia organizada, yo te lo he puesto lo que quieras, aquí en Coacalco y en la región no juntan más de 1,000. Nosotros somos más de 30,000 y nos vamos a juntar y nos vamos a embandar y nos vamos a unir, y si tenemos que hacer nuestras autodefensas las vamos a hacer duro y a como nos toquen los chingadazos, no nos vamos a dejar. Y donde también están hartos, ya cansados de las extorsiones, es en el municipio de Uruapan, en Michoacán. Y es que, mire, ni las tortillerías se salvan. No lo va a creer, pero el 100% de estos negocios cerraron debido a las amenazas del crimen organizado. César Cabrera tiene los detalles. Las amenazas lograron su cometido. Uruapan, Michoacán, enclavada en la meseta purépecha, se quedó sin tortillas. No abrieron ante el temor de posibles ataques de grupos de la delincuencia organizada. Sí, cerraron. Es una situación que yo quiero también aprovechar para hacer un llamado a comunicar que la seguridad de las actividades productivas y comerciales en Uruapan están garantizadas, porque estamos trabajando de manera coordinada con el gobierno del estado y con la federación. La situación se agudizó luego de que al mediodía se reportaron artefactos sospechosos en varios puntos del municipio. Elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía Estatal y Municipal implementaron un operativo para descartar que fueron bombas. Pese a la situación, la autoridad municipal asegura que los comercios pueden operar sin problema. El día de ayer se preocupó mucho ese planteamiento. Nos informan que a través de un grupo de WhatsApp de ellos nos amenazaron de que si no cerraban, los iban a incendiar. Entonces, que tengan la confianza de hacer la denuncia respectiva
para que la área de investigaciones pueda seguir peleando como A través de Twitter, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, informó que por oficio, la Fiscalía Estatal investiga las presuntas amenazas a los locatarios. Además, pidió no dejar de presentar las denuncias formales. Ha habido denuncias porque ayer se nos decía que primero nos amenazan con este tipo de acciones y después nos buscan, que es cuando viene este tema. Entonces, lo que nosotros hemos dicho, mientras no haya este planteamiento, ahorita hay que hacer la denuncia por daño a las cosas y tener el antecedente, que es parte de lo que estamos trabajando. La amenaza a las tortillerías se suma a los ataques en contra del transporte público que comenzó desde el sábado pasado. Desde Michoacán, con información de César Cabrera, Milenio Noticias. Increíble. Bueno, y habitantes de San Miguel Topilejo bloquearon la carretera federal México-Cuernavaca con la quema de llantas y vehículos tras un operativo contra la tala ilegal de la zona. Vea cómo estuvo el día. Nos den que traigan a nuestros familiares con vida. Porque agarraron y los detuvieron, así porque llegaron ahí con los talamontes para traer la madera que ya tenían ahí. Tras estos hechos, Ricardo Ruiz, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, informó que el martes se había realizado ya un operativo en Huitzilac, donde se aseguraron 4 aserraderos, lo que hoy llevó a los pobladores a bloquear la vialidad. Omar García Harfuch, jefe de la Policía Capitalina, detalló que policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se encontraban desplegados en la zona, allá en Topilejo. Y en Guerrero, la detención de un presunto delincuente y el cateo de 5 casas en la localidad de San Isidro detonó la quema de 7 vehículos de empresas privadas y el cierre de la carretera Acapulco-Zihuatanejo. De acuerdo con informes, tras un operativo en el que participaron elementos de seguridad estatal y federal, se logró la captura de un hombre considerado como objetivo prioritario, y esto motivó la movilización por parte de transportistas que bloquearon diversos tramos. A la zona arribaron autoridades para replegar las unidades de la carretera. Bueno, y mientras esta violencia continúa en Guerrero, el obispo emérito de Chilpancingo, Salvador Rangel, reveló que líderes de grupos criminales del estado lo han contactado, no lo va a creer, para que sea el mediador de un acuerdo con el gobierno federal y así lograr que se detengan los homicidios, quemas de transporte público y enfrentamientos. El obispo consideró que hay una pequeña lucecita en torno a la posibilidad de pacificar la capital del estado. Es el mismo gobierno que está interesado en la pacificación de Guerrero, el mismo gobierno federal. Pero yo estoy esperando hablar con personas que tengan un peso fuerte, porque yo no quiero hablar así con personas de segunda, de tercera, porque no van a respetar los acuerdos hasta que se lleguen. Entonces, sí, ya hay una pequeña lucecita. Bueno, y en más información, esta tarde la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que encontraron un cuerpo atorado al sur de las boyas colocadas en el río Bravo alrededor de las 2:35 de la tarde. Hasta el momento se desconoce la nacionalidad de la víctima y hace unos momentos la misma Cancillería emitió otra ficha para informar que en un hecho separado hallaron otro cuerpo en la zona de las boyas colocadas por el gobierno de Texas. El segundo cuerpo fue encontrado por el grupo Beta, Piedras Negras, con aproximadamente 5 kilómetros de separación entre ambos. Hasta el momento permanecen sin ser identificadas estas 2 personas fallecidas. Terrible.
Vamos ahora con información de los aspirantes presidenciales. Hoy el Tribunal Electoral advirtió que las expresiones del presidente López Obrador sobre Xóchitl Gálvez sí podrían ser consideradas como violencia política de género. Además, le ordenó al INE establecer un nuevo acuerdo en las próximas 24 horas en el que se reconozca el uso de estereotipos de género en las mañaneras del 10, del 11, del 14 y 17 de julio. Con esta resolución, el Tribunal Electoral revocó el acuerdo del INE que consideraba esas expresiones del presidente únicamente como críticas severas a su trabajo como servidora pública. Y por cierto, el presidente López Obrador le pidió al INE dar a conocer los lineamientos para aclarar qué sí y qué no puede decir en la mañanera. Además, aprovechó para mandar un mensaje a quienes no están de acuerdo con su conferencia. Ojalá y digan algo, a sacar unas recomendaciones, reglas o los lineamientos generales. Ojalá y lo hagan. Dicen algunos, no quiero que las mañaneras. Primo hermano, no la veas. Somos libres, o sea, ¿para qué te mortificas? Bueno, día 45 de recorridos de las corcholatas de Morena y mire, ya los ánimos comienzan a subir. Ángel Hernández tiene los detalles. La campaña interna de Morena por la candidatura continúa y los ánimos comienzan a calentarse. Este miércoles, en el día 45, Claudia Sheinbaum presumió sus logros en materia de seguridad en la capital. Les quiero platicar la estrategia de seguridad que se desarrolló en la Ciudad de México, donde logramos cifras históricas de reducción de delitos de alto impacto. 58% de reducción de todos los delitos de alto impacto. Estoy convencida que cuando se diseña y ejecuta un modelo integral, se dan resultados. Pero Marcelo Ebrard le respondió que la estrategia no es de su autoría, sino de él y el presidente, y la llamó a mirar hacia el futuro y dejar atrás las viejas glorias. Estimada Claudia, vi tu tuit y celebro que al fin te hayas resuelto a participar en los temas que más le importan a la gente, como es seguridad. Describes bien la estrategia que Andrés Manuel y yo diseñamos y aplicamos en la ciudad, con los mejores resultados en lo que va el ciclo. Porque hoy la cuestión es, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué otros pasos debemos dar? Pensemos en grande, llevemos al país al siguiente nivel. En San Cristóbal de las Casas, Adán Augusto López aseguró que los apoyos del presidente López Obrador para la región se mantendrán. Porque además les digo algo, no se les olvide, nunca antes otro presidente había volteado a ver al sureste y a Chiapas como ahora lo hace Andrés Manuel López Obrador. Y escúchenlo bien y ayuden a difundirlo. Va para largo porque se me hace que seguirán soplando los vientos del sureste del país. Desde Colima, Ricardo Monreal siguió criticando a Morena por no actuar ante lo que calificó como una cantidad ilógica de publicidad personalizada. Ahora el partido ha sido omiso, no ha actuado, ha dejado que las cosas continúen de la misma manera. Permite decir que no atendieron el reclamo del presidente, incluso han intensificado la propaganda en algunos estados y municipios. Desde Nuevo León, el petista Gerardo Fernández Noroña llamó a que haya piso parejo y confió en que no gane el candidato que más recursos le haya invertido a las giras. Yo creo que se equivocan, creo que el dinero no va a decidir. Quien más dinero ha gastado no encabeza ninguna encuesta que yo haya visto. Y no es que les crea mucho a las encuestas, pero no encabeza ninguna, ni la que han hecho en su casa. Entonces, yo creo que no va a ser el dinero el que decida. Finalmente, el verdeecologista Manuel Velasco estuvo en Gómez Palacio, Durango, donde visitó a comerciantes y celebró haber recorrido ya los 32 estados del país. Con información de plazas, reporteros y corresponsales, para Milenio Noticias, Ángel Hernández. Vamos a otros temas. Mire, las ciudades de México y Berlín cumplen 30 años de hermandad y paralelo a ello se exhibe en el Instituto Cultural de México en Berlín una muestra de las obras de artistas mexicanos que residen en aquella ciudad alemana, teniendo como artista invitada a Paola Celada. Esta es la historia. En el marco del 30 aniversario de la hermandad entre las ciudades de México y Berlín, la pintora y dibujante Paola Celada
expone en la capital alemana su obra Memorias de un genio, homenaje a Julio Galán, que se puede ver en el Instituto Cultural de México en Alemania. Lo hace paralelamente a la exposición Tan lejos, tan cerca, que se exhibe también en la sede de la Embajada de México en Berlín, una muestra en la que participan 8 artistas mexicanos radicados en dicha ciudad alemana: Emilio Chapela, Julieta Aranda, Beatriz Morales, Sandra Contreras, Luis Carrera, Mariana Castillo, Naomi Rincón Gallardo y Gabriel Rosell. Es una pintura que tiene que ver con las turbulencias de agua, con el agua en movimiento, y tiene que ver un poco con construir un imaginario, una imagen de movimiento. Esta pieza está hecha con fibra de agave, que se ha recolectado en la zona de Yucatán. A ver, yo llevo bastantes años como muy intrigada por esta historia de los organillos, de cómo llegaron a México y cómo se convirtieron en un símbolo tan presente de la Ciudad de México. Paola Celada es la artista invitada. Para mí fue como un honor que me hayan invitado. Estoy muy agradecida con las personas que me invitaron. Y la experiencia que tuve allá, cuando expuse en España, fue muy diferente a las experiencias que he tenido acá en México, en Monterrey, en México, en Ciudad de México. Y me gustó mucho, como que la gente, el público es muy diferente. Entonces, eso es lo que más curiosidad me da, saber cómo es mi obra recibida en Alemania, porque en Alemania nunca he expuesto. En la exposición, Celada exhibe 13 de sus obras, entre ellas Blue Blood, El llanero solitario, Por siempre dulce y Julio y sus dulces, que fueron realizadas en un principio para el libro Julio Galán, One Way Ticket, escrito por Mara Sepúlveda. Ahora estoy preparando exposiciones individuales, he recibido varias invitaciones, pero no me doy abasto, entonces no quiero quedar mal, entonces siempre digo que mejor no, y ya cuando tenga la obra los contacto, porque sí tengo invitaciones, bueno, en Berlín, esta de ahorita, más una que es en septiembre, y en Aspen, y en la Pinacoteca de aquí, pero yo creo que voy a posponer algunas fechas porque no termino, pero sí, me gusta mucho que sean exposiciones individuales porque el tema es libre y hago lo que yo quiera sin limitación. La exposición ya fue presentada en el Museo de Arte Contemporáneo y la Galería Arte Actual Mexicano de Monterrey, así como en el Centro Cultural San Ángel en la Ciudad de México. Para Paola Celada, volver a exponer en Europa significa algo muy especial. Actualmente, Celada se encuentra trabajando en la creación para exposiciones individuales en Berlín y Aspen, Colorado. El embajador de México en Alemania, Francisco Quiroga, se mostró complacido de contar con la exposición de la artista regiomontana, de quien dijo espera que vuelva a exponer pronto en Berlín. Nuestros artistas nos representan de la mejor manera, en este caso pues, Paola, su obra, no nomás por el talento propio de ella, sino del tema Julio Galán, que es uno de estos artistas que han tenido mucha influencia, quizá más fuera de México que dentro de México. Aquí en Alemania y en Europa es muy reconocido Julio, y el arte de México en general también. Ambas exposiciones se podrán visitar hasta el 23 de agosto y son exhibidas en el Instituto Cultural de México, que se ubica dentro de las instalaciones de la Embajada Mexicana en Berlín. José Antonio López, Berlín, Alemania. Bueno, y precisamente Víctor Zavala Kugler, coordinador general del proyecto MexicoCityBerlin.org, que celebra los 30 años de hermandad entre ambas ciudades, afirmó que esta iniciativa ha sido un éxito. Detalló que desde febrero, cuando se anunció la propuesta artística, cultural y gastronómica, los resultados fueron favorables debido al intercambio entre artistas y diseñadores y también músicos. También habló sobre la exposición en el Instituto Cultural de México en Berlín, que cuenta con la obra de algunos artistas mexicanos que residen en aquella ciudad alemana, teniendo como artista invitado a Paola Celada. Recientemente tuvimos una inauguración el 6 de julio en el Instituto Cultural de México en Berlín, que se llama Far Away So Close, con artistas mexicanos que residen en Berlín, y tenemos como artista invitada a Paola Celada con su exposición haciendo un homenaje a Julio Galán. Se llama Memorias de un genio, y es una exposición muy interesante que pueden visitar toda la gente que tenga la oportunidad de estar en Berlín, todos los mexicanos que nos ven en redes sociales, en internet y en televisión.
no dejen de ir al Instituto Cultural de México en Berlín. Vamos a estar hasta el 23 de agosto. Tenemos una serie de actividades a lo largo del año. Vamos a tener una serie de presencia en Berlín para festejar en septiembre las fiestas patrias. Tenemos un evento de todo el fin de semana con música, gastronomía, diseño. Vamos a tener un taller de piñatas para niños. Calculamos que va a haber de entre 2,000 y 3,000 asistentes ese fin de semana. Y luego tenemos el Día de Muertos en el Humboldt Forum, que es un recinto muy especial en Berlín, recién inaugurado en la Isla de los Museos. Con esto hacemos una pausa, no se vaya, todavía hay más información. Viene Ivette Salgado y lo mejor del entretenimiento. Qué bueno que continúa con nosotros. Es momento de la información del entretenimiento con quien más sabe del tema. Usted ya sabe, mi querida, adorada Ivette Salgado. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Muy Buenas bien, noches. Oye, te voy a hablar de una serie que a lo mejor esto es un poco para los fans del básquetbol y sobre todo de los Lakers, pero la verdad es que viéndola, ya tuve la oportunidad de verla y obviamente, pues si sabes de básquetbol, esto se te hace muchísimo más interesante, pero lo que estamos viendo en pantalla son las imágenes de Winning Time, que es esta serie que para su segunda temporada llega a HBO Max. Es esta época dorada de una de las escuadras del básquetbol que sentó justamente las bases de la industria y que de hecho fue esa etapa donde los jugadores se convertían en las grandes estrellas. Estoy hablando de la época de los 80s y bueno, a esta nueva entrega aborda justo la rivalidad entre los Lakers y los Celtics durante los finales de los años 80, que bueno, pues se enfrentaron a estas dos leyendas del básquetbol, que es Magic Johnson y Larry Bird. Platicamos precisamente con Quincy Asaya, él es el actor responsable de dar vida a Magic, y Adrien Brody, ¿te acuerdas de él? Ganador del Oscar por El pianista. Bueno, pues él está dando vida a Pat Riley, él es el entrenador de los Lakers, y esto es lo que nos dicen precisamente de llevar a la pantalla esta etapa tan importante del baloncesto. How has it been for you to play a character with such an interesting dramatic arc like this? You know, I'm very grateful to have had this opportunity to play Pat Riley and to be a part of the show. La verdad es que yo no sé mucho de básquetbol, mentiría, pero este tipo de historias me encantan. Y sobre todo porque te están dando un algo más allá, ¿no? No solo es lo que sucede en la cancha, también es lo que sucede con ellos como personas. Claro. Y justamente en esta etapa Magic Johnson estaba convirtiéndose en papá, así que tenía rivalidad también con Larry, pero también tenía una confrontación con su propio entrenador, así que ahí está. Pues ya la pueden encontrar en HBO Max. Y bueno, vamos a hablar ahora de la huelga de Hollywood, porque por supuesto que esto va a seguir dando los próximos días, semanas, esperemos no meses. Pero mira, ahora Fran Drescher, que es presidenta del Sindicato de Actores de Hollywood, ofreció un discurso en el Ayuntamiento de Nueva York, donde formó parte justamente de una audiencia del Comité de Servicio Civil y trabajó para pedir a la Alianza de Productores de Cine y Televisión que vuelvan a las negociaciones con el Sindicato de Actores y Escritores de Hollywood. Sabemos que pues estas negociaciones habían tomado distancia, se habían roto de alguna forma y no hay fecha para que esto se reanude. Los actores y los escritores siguen en paro y las producciones siguen también sufriendo los estragos de lo que es esta huelga, pero no ceden. Entonces, y los actores por otro lado pidiendo también, pues nuestra lucha es justa, necesitamos sueldos justos, necesitamos protegernos de la inteligencia artificial. Así que eso es lo que dijo Fran. I never imagined that show business, which was so romanticized in the old movies of the 30s and 40s, would in 2023 become a soulless business of greed and disrespect for the performing artist. The AMPTP has so radically changed the business model that a new structure of the contract, this is a righteous fight, and they are on the wrong side of history. The AMPTP's maniacal corporate culture for greed must stop. Muy duro discurso.
Definitivamente, y lo ha mantenido, Lo ha mantenido desde el inicio de esta huelga. Es justo. Así que, bueno, seguiremos al pendiente de lo que ocurra. Muchas gracias. Gracias, El. Nos vemos aquí el viernes. Claro que sí, por aquí estamos. Con esto nos despedimos. Gracias, muchísimas gracias por su sintonía esta noche. Si la vida lo permite, nos vemos en este espacio mañana. Descansen.